Ventana a la historia, abro comillas. Creo pues necesario llamar la atención de los escritores del Segundo Congreso Internacional Antifascista, diciéndoles que es necesario, no que el espíritu vaya a la materia, como diría cualquier escritor de la clase dominante, sino que es necesario que la materia se acerque al espíritu de la inteligencia. Se acerca a ella horizontalmente, no verticalmente. Esto es hombro a hombro. Cierro comillas. Pensamiento en el discurso que dio César Vallejo en París en el año 1937 y que sirve de antesala para todas nuestras presentaciones en Ventana a la Historia. Tema de hoy: Toribio de Luzuriaga, el primer gran mariscal del Perú, prócer y héroe de la independencia de Argentina, Chile, Perú y Ecuador. Sus padres, lugar y fecha de nacimiento: don Manuel de Luzuriaga y Elgarresta y doña Josefa Mejía de Estrada y Villavicencio, el primero de Tolosa, Guipúzcoa, España, y la segunda de Huaraz, Perú. Radicaban en Lima, pero frecuentaban el Callejón de Huaylas porque estaban dedicados a la actividad minera y comercial y tenían muchos intereses en esa zona, además de familiares de parte de Josefa, porque esta dama era una de las hijas de Francisco Mejía y Maldonado, quien llegó a ser justicia mayor en la provincia de Huaylas. En una de esas visitas nació Toribio en la ciudad de Huaraz, partido de Huaylas, el 16 de abril de 1782. Retrato de don Manuel de Luzuriaga. Educación y servicio. En Lima, Toribio recibió una educación esmerada en el Colegio El Príncipe y a los 15 años pasó al servicio de Gabriel Miguel de Avilés y del Fierro, cuarto marqués de Avilés, quien llegó a ser primera autoridad en la Capitanía General de Chile, Virreinato de la Plata y Virreinato del Perú. Abajo, fotografías del frontis del Colegio El Príncipe, escudos tallados en piedra y en la parte baja el portón principal. Prefiere quedarse en Buenos Aires. En todos estos sitios el marqués de Avilés se hizo acompañar por el joven Toribio de Luzuriaga como su amanuense, secretario y gentil hombre, de familia distinguida y de porte caballeresco. En el año 1801, cuando el marqués fue promovido al cargo de virrey del Perú, Toribio de Luzuriaga prefirió quedarse en Buenos Aires, donde ingresó al regimiento de caballería de Buenos Aires con el grado de alférez, es decir, a la caballería realista. Ahí está el retrato del marqués de Avilés, el escudo del virrey y a la derecha una pintura de la plaza de Buenos Aires en la época de la colonia. Sirve al ejército realista. Desde el año 1801 hasta el 20 de septiembre de 1808, sirvió en el ejército realista como alférez de artillería, sobresaliendo por su digno comportamiento militar en las disputas entre España y Portugal primero y después entre España e Inglaterra, lo que valió como méritos para sus ascensos a la clase teniente coronel en el Real Cuerpo de Artillería y en el Regimiento de Dragones.
Entre los años 1806 y 1807 participó en la defensa de Montevideo y Buenos Aires del ataque de los ingleses y por su valerosa actitud fue ascendido al grado de capitán del Cuerpo de Voluntarios Artilleros de la Unión. En la ilustración se ve al ejército realista con sus uniformes típicos y las armas que usaban. Patriota desde el año 1810. El 25 de mayo de 1810 se produjo la algarada revolucionaria en Buenos Aires, en procura de la independencia, ganando adeptos entre los criollos que habían estado en las filas de los realistas. Toribio de Luzuriaga fue uno de los primeros en adherirse a las huestes libertarias. Participó en la batalla de Suipacha el 7 de noviembre de 1810 y fue ascendido al grado de comandante. El 2 de diciembre de 1811 participó en la batalla de Yuraycaragua en el Alto Perú, bajo el mando de los militares argentinos Antonio González Balcarce y Juan José Castelli. Fue el primer director de la Academia General de Oficiales en San Salvador de Jujuy. Luego fue nombrado gobernador de la provincia de Corrientes. Ejerció el cargo de jefe del Estado Mayor del Ejército de Río de la Plata. En el año 1813 fue ascendido a coronel y entre el 3 de abril de 1815 hasta el año 1816 fue ministro de guerra en el gobierno del director supremo Carlos María de Alvear. Ilustraciones de la batalla de Suipacha, en que los patriotas derrotaron a los realistas y donde estuvo Toribio de Luzuriaga. Organizó un ejército y luchó en el Alto Perú. Había que crear y organizar un ejército libertario y Toribio de Luzuriaga fue uno de los escogidos para hacerlo y se convirtió en jefe de un batallón que peleó en Alto Perú a las órdenes de Antonio González Balcarce, Eustaquio Díaz Vélez y Juan Martín de Pueyrredón. Cuando ese plan fracasó, retrocedió el ejército libertador y Toribio de Luzuriaga se asimiló al Estado Mayor en Buenos Aires. Fue reconocido por su solvencia moral y sus conocimientos militares y en 1815 obtuvo el grado de general. O sea, solamente en el transcurso de 5 años, desde alférez de artillería a general, es una carrera rápida debido a las cualidades de don Toribio de Luzuriaga. Abajo un retrato de él. Gobernador de Cuyo. Desde el año 1816 y 1820 asumió el cargo de gobernador de Cuyo, donde se desempeñó lealmente a pesar de las múltiples dificultades. Tuvo que resolver graves problemas, entre ellos la traición de los hermanos Carrera, a quienes tuvo que sentenciarlos al fusilamiento, pese a las críticas del bando chileno. Ahí observan una fotografía antigua de Mendoza, de la Plaza de Armas de Mendoza, que es capital de Cuyo. Y esta circunscripción territorial va a tenerles a San Martín y a Toribio de Luzuriaga organizando el ejército libertador que luego va a pasar a Chile y de Chile va a venir al Perú. Apoya y acompaña a San Martín en su ruta libertaria. El 19 de junio de 1820 se incorporó al Ejército Libertador, dirigido por San Martín, y que en Chile se preparaba para zarpar al Perú. El Libertador del Sur lo integró a su Estado Mayor. Era un hombre de mucha confianza de San Martín, no solamente por sus dotes militares, sino por su amistad. Se había convertido en compadre de San Martín porque San Martín, Toribio Luzuriaga lo hizo padrino de su hijo mayor. Luego del desembarco en Paracas, San Martín le confirió el cuidado de la escuadra libertaria mientras el grueso de la tropa bajaba a tierra. Ahí ustedes ven a San Martín y detrás de ellos la cordillera de los Andes. Esa es una ilustración de cuando el ejército libertador tramontó
los Andes de Mendoza hasta Santiago de Chile. Es nombrado presidente del departamento de Huaylas. Enseguida fue nombrado presidente del departamento de Huaylas, cargo en el que estuvo desde el 16 de febrero al 18 de octubre de 1821. Abajo hay una fotografía de la Plaza de Armas de Huaraz, de Antigua Huaraz, y al lado derecho la fotografía actual de el Huascarán con sus picos norte y sur, emblema de la Cordillera Blanca y del Callejón de Huaylas y del departamento. Le otorgan el grado de Gran Mariscal del Perú. Liberado toda la zona de Ica, San Martín le encargó que viaje a Guayaquil en una misión secreta, cargo que cumplió en forma brillante, razón por la cual se hizo merecedor de su ascenso a Gran Mariscal del Perú, galardón que lo convertía en el primer peruano en recibirlo. También fue uno de los que inauguró la distinción de la Orden del Sol. Les observan el retrato de Toribio Luzuriaga con la banda y la medalla de la Orden del Sol. Misión diplomática a Buenos Aires. Un grupo de historiadores dice que uno de los planes de San Martín era revivir los ataques patriotas por el Alto Perú a fin de presionar la rendición de la Serna, que se hallaba por la zona del Cusco. Otros afirman que se requería convencer a los patriotas de Buenos Aires la necesidad de conseguir un monarca para que gobierne el Perú. Por estas u otras razones secretas, lo cierto es que San Martín envía a Argentina al militar en quien tenía más confianza, el mariscal Toribio de Luzuriaga, para que coordine con los patriotas de Buenos Aires. En un viaje sacrificado de muchos días, Toribio Luzuriaga llegó a Buenos Aires el 25 de mayo de 1822 y allí encontró un ambiente de total incertidumbre y no pudo cumplir con el encargo. Estadía en Pergamino. No se animó a regresar al Perú y se afincó en un pueblito llamado Pergamino, dedicándose a las labores agrícolas. Fatalmente, un golpe en la cabeza que había recibido en una de las batallas había dejado un hematoma interno. Su salud se quebrantó y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, anulando todas sus actividades durante 3 años. Luego se recuperó y cuando estaba saliendo de sus problemas económicos, para mal de males, en el año 1830, una malhadada sequía quemó los sembríos y se perdió toda la cosecha. Ven ustedes dos cartas geográficas, el de la izquierda, en donde está ubicado Pergamino, y a la derecha los lugares aledaños a este pequeño pueblo. Carta a Bolívar. Buenos Aires, noviembre 3 de 1823. Excelentísimo señor presidente Simón Bolívar. Excelentísimo señor. En fuerza de estos antecedentes, el gran suceso del arribo de vuestra excelencia a las costas del Perú y su gloriosa empresa en calidad de libertador de ese estado no podía serme indiferente. La viveza de este gozo me ha dejado sin libertad para interrumpir un momento las altas atenciones de vuestra excelencia, suplicándole se digne aceptar mis más expresivas felicitaciones por la nueva carrera que se abre a los singulares servicios de vuestra excelencia en la larga lucha de la libertad americana, y honrarme con sus superiores órdenes, estando, como siempre lo he estado, dispuesto a sacrificarme por la gloria y libertad de mi patria. Tengo el honor de ser, con el mayor respeto, obediente servidor de vuestra excelencia, excelentísimo señor Toribio de Luzuriaga. La carta donde le pide a Bolívar reincorporarse al ejército libertador. Otra carta a Bolívar, Buenos Aires, 1 de julio de 1823. Excelentísimo señor libertador. Toribio de Luzuriaga, gran mariscal de los ejércitos, ante la alta justificación de vuestra excelencia, debida y sumisamente represento que aunque un curso irresistible de acontecimientos me ha tenido separado de mi patria nativa, precisamente en el memorable periodo
en que ella ha sido el ilustre teatro de las nuevas glorias de vuestra excelencia y parece haber borrado mi nombre de la gran lista de sus más adictos servidores. Si estos servicios, rendidos con la mayor consagración a la causa general del Perú y a la particular de mi patria, pueden mover la superior bondad del gobierno a dar una favorable acogida a mi expuesta solicitud, yo consideraré superabundantemente retribuidos mis azarosos y prolongados trabajos en el discurso de la Revolución Americana y bendeciré perpetuamente la mano benéfica y protectora que, reconociéndome entre los servidores de mi patria, habrá proporcionado un alivio honorífico a mi suerte futura. Excelentísimo señor Toribio de Luzuriaga. Sin embargo, ni una ni otra carta fue contestada por Bolívar, y efectivamente fue borrado de la lista de los patriotas, seguramente porque Bolívar sabía que Toribio Luzuriaga era amigo íntimo de San Martín. Los errores y las envidias entre los libertadores. Sus angustias y su pobreza. Tanta fue su pobreza que Luzuriaga tuvo que vender a don Pedro de Ángelis todas sus condecoraciones adquiridas en la Guerra de la Independencia, entre las cuales figura una que es personal, pues le fue decretada por haber descubierto y sofocado la conspiración de los prisioneros españoles en San Luis, el año 1819. Las condecoraciones del Gran Mariscal fueron vendidas por el señor de Ángelis en 1852 al doctor Lama, quien las conserva hoy en su valiosa colección de medallas americanas. Esto lo dice Ricardo Palma. Ustedes ven ahí a lo que se dedicaba Toribio Luzuriaga, era al sembrío y cosecha del cacao, muy apetecido por los ingleses. Y por eso es que los ingleses y los portugueses siempre llegaban a las puertas del Plata para llevar este producto. Sin embargo, una sequía tal como se está viendo a la derecha, quemó, quemó todo, todos los sembríos de cacao y se perdieron. Toribio de Luzuriaga y varios agricultores se vieron en la miseria. Muere por sus propias manos. El mariscal de campo de Chile y gran mariscal del Perú no pudo vencer a la adversidad personal. Sus problemas de salud, las dificultades económicas y la desatención de los gobiernos de Argentina y el Perú fueron para él sus mortales enemigos, y antes de consumirse por completo, optó por el suicidio, lo que ocurrió el 1 de mayo de 1842. Ven ustedes ahí el retrato de Toribio Luzuriaga con su uniforme militar y al lado, de hecho, el reconocimiento que ha hecho de él la historia, porque en Huaraz se ha elegido un monumento impresionante que es justamente el adorno principal en la Plaza de Armas. Y también en este departamento hay una provincia que lleva su nombre, Mariscal Luzuriaga, su capital, Piscobamba. Pero la desgracia de Toribio de Luzuriaga también arrastró a su familia. Eh, y su viuda, uno de sus, un hijo, que era el sobreviviente, siguieron viviendo en Pergamino, pero en la miseria. Y cuando supieron que Bartolomé Mitre era el presidente de Argentina, se hizo una carta, la carta de la viuda de Luzuriaga, doña Josefa Cabenago de Luzuriaga, al presidente. La carta es conmovedora, es extensa. Aquí solamente se copia una pequeña parte. Pergamino Mayo dice: excelentísimo señor presidente de la República, brigadier general don Bartolomé Mitre. Excelentísimo señor. Viuda del general de esta república, don Toribio Luzuriaga, anciana, retirada en este pueblo de campo, sin recurso de subsistencia,
faltándome la pensión de viudedad, a que tengo títulos por los dilatados y distinguidos servicios que mi esposo, me encuentro en el caso de ocurrir a los sentimientos de justicia de vuestra excelencia, bien para recomendar al soberano Congreso para que la anunciada pensión me sea acordada, o bien para que tenga esto efecto en la forma y términos que vuestra excelencia considere arreglados. Vuestra excelencia ha tenido ocasión con estas referencias de imponerse de los servicios de mi esposo para la fundación de la independencia de estos países, de apreciar su importancia y el presentimiento de la rectitud de ese juicio. Aviva mi esperanza, porque vuestra excelencia alcanza la trascendencia de estos actos tales de reparación y de justicia, presentando así ejemplos moralizadores a pueblos nuevos, para hoy y para siempre, con el honroso respeto a la memoria de sus hombres notables y debida consideración para sus deudos. Soy, con todo respeto de vuestra excelencia, muy atenta y segura servidora, excelentísimo señor José Josefa Cabenago de Luzuriaga. Esta carta tampoco fue contestada, tampoco fue atendida, de tal manera que el destino de este hombre y de su familia fueron opacados por la indiferencia de los gobiernos, por la indiferencia de nuevos jefes militares. En fin, no se supo la patria o las patrias, las cuatro patrias, no se dieron el trabajo de reconocer el valor de este hombre y agradecerle. No se dieron ese trabajo. Y así sucedió con varios de estos patriotas que habían dado su vida, se habían sacrificado para la libertad. Sin embargo, los que vinieron después los desconocieron, los ignoraron. Así fue la historia de este hombre, pero felizmente la historia actual, la contemporánea, la moderna, va reconociendo su valor y le está colocando en el pedestal que le corresponde. A nosotros nos corresponde darle el reconocimiento de padre de la patria peruana al primer gran mariscal del Perú, don Toribio de Luzuriaga.